Viejo. Yo soy el toto, el buey y el viejo. Fíjese nada más cómo le tengo que aceptar estas verdades a mi queridísimo socio, colaborador, el nene pañalón. Pero bueno, esa es otra historia. Quédese porque estamos empezando las realidades y opiniones de México Prioridad y Foro 21 en este jueves ya 4. Fin de semana prácticamente. Pues sí. Fin de semana prácticamente. Y usted ya está viendo a don Gerardo Reyes Guzmán, como siempre, como todos los invitados, de una calidad, un talento, una generosidad para venir a compartir conocimiento, y que hoy nos va a platicar acerca de la crisis económica, que no es privativa de México, es un fenómeno mundial. Y bueno, pues con estas variables de la inflación, de la crisis que finalmente se encadena por diferentes circunstancias que solo los especialistas nos pueden explicar. Nada más, antes de empezar contigo, Gerardo, recordarle, quédese que también estará este grupo artístico-cultural que ha dado en llamarse Patio Efímero. Me parece muy interesante el concepto porque pretende hablar de lo que los patios de las vecindades en nuestra Puebla han callado y han hablado al mismo tiempo. Y también tendremos aquí en Ana a Blanca González, claro que sí. Blanca González, consejera de Coparmex, pero que además tiene una faceta muy interesante. En su paso por el Estado de México, fue secretaria de Desarrollo Económico allá, en uno de los municipios que ahora le voy a compartir. Así es de que quédese, don Gerardo, le suplico que despierte, debe usted estar contento, ya se cansó de insultarme antes de que empezáramos, ya le reconocí que soy todo lo que usted dice. ¿Qué más quiere, señor? Muy buenas tardes, señor Leobardo Rodríguez Espinosa. Merece usted mi respeto, igual que nuestro invitado. Pero antes que nada, a usted, agradecerle que nos permite, que nos hace el favor de permitir entrar a su hogar, el trabajo, la escuela, que aún están ya en el periodo de vacacional, pero están en la cuestión administrativa de ingresos, egresos, el que está en la fábrica, el comercio. Gracias, mil gracias a usted nos debemos. Y antes de entrar con nuestro invitado, la declaración que le hace esta larga entrevista de Luis Miguel Jerónimo Barbosa Huerta con el periodista Mario Alberto Mejía, que pomposamente resalta que fueron 4 horas 30 minutos las que estuvieron charlando, hablando de todo y nada. ¿No tienen nada mejor que hacer? Déjenme quedarme en un punto. Yo creo que no, pero hay un punto de la declaración de Barbosa Huerta donde dice: será el presidente López Obrador el quien ponga o designe al aspirante, al candidato al gobierno de Puebla. Esto viene a reforzar la tesis que hemos señalado meses atrás, donde gobernador no pone gobernador. Es una regla de oro no escrita que puntualmente se ha marcado, sobre todo tanto en gobiernos priistas en esa década, largos 70 años de hegemonía priista, en los 12 años del gobierno panista, pocas veces se ha dejado que gobernador ponga gobernador, sobre todo porque es evitar los cacicazgos como los que vivió Puebla en 2 etapas, uno con el avilacamachismo, sobre todo con Maximino Ávila Camacho, que ejerció, no recuerdo el dato, ya lo publicamos, y 10, 15, 18 años él, una vez que deja el poder, puso a los sucesores, y con Rafael Moreno Valle, que fueron 13 años consecutivos que él ejerció el poder de manera férrea, dura, y que se cortó su racha una vez que, ya siendo su esposa la gobernadora Marta Erika Alonso Hidalgo, 10 días estuvo en el mandato y muere trágicamente, y ahí se rompe el cacicazgo que no sabemos hasta dónde hubiera dado. Bueno, esto viene a Barbosa Huerta, que ya reseñamos rápido, que él sí logró poner al gobernador interino, al maestro Guillermo Pacheco Pulido. Él hizo todo, movió todo,
en acuerdo con Jacob Polewski, que en ese entonces era la dirigente nacional de Morena, y contaron con una pieza fundamental para lograr su objetivo, la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que ella fue la que les abrió las puertas y logró convencer a López Obrador de que fuera un priista el que dirigiera ese interinato de 5 meses. No es el tiempo que duraba, sino que Barbosa sabía que ahí estaba el dinero y para su campaña se requiere dinero, y de ahí salieron los recursos. Pero en fin, ahí queda, y con esto Barbosa Huerta ya dejó en claro que él no tiene la ascendencia, ni la amistad, ni la simpatía con el presidente de México para que le dé esa facultad de decidir para quién sea a su sucesor. Así es. Muy bien, muy bien. Mi querido Gerardo, antes de que emigres otra vez hacia el vecino estado de Guanajuato, vecino en cuanto a su cercanía, no porque realmente estemos colindando, pero la crisis económica, sí, mira, la inflación. Yo vengo observando una capacidad de resiliencia en la economía mexicana y parece que cada vez que cae en una crisis se fortalece y aprende del pasado. Tan solo de la crisis de 94-95 se aprendieron lecciones muy importantes que nos permitieron salir avantes. Una de ellas es el tipo de cambio flexible. Ustedes recordarán que antes de la crisis de 94 era un tipo de cambio fijo, y ese tipo de cambio fijo le permitía a la población tener un poder adquisitivo artificial, un peso sobrevaluado que pues en aquel entonces propició un déficit en la cuenta corriente pues casi del 7% del PIB, un déficit que estaba financiado por deuda externa, que después se convirtió en tesobonos y hizo de la economía pues una economía muy vulnerable, que en cuanto aparecieron pues los problemas políticos hubo una fuga de capitales brutal. Exacto, y el peso se devaluó. Fue cuando Zedillo, Salinas le deja la estafeta a Zedillo por esas circunstancias del asesinato de Colosio, y que le duró el secretario de Hacienda 30 días o 20, y que dijo, ¿para qué le quitaste los alfileres? Exactamente. Que dejó la economía prendida de alfileres, Salinas se la deja a Zedillo, Zedillo le quita los alfileres y te llamabas. Exacto. Y viene la gran crisis, pero que al final se terminan los economistas, los especialistas como usted, terminan reconociendo años después que Ernesto Zedillo sí tuvo la capacidad para mantener a flote al país, claro, y no nos hundiéramos más de lo que ya nos había dejado. No, pero una de los aprendizajes fue el tipo de cambio flexible, y además el control de la inflación, ¿no? Cosa que Ernesto Zedillo dejó su mandato a tasas de crecimiento del 6%, hay que decirlo, claro. Luego viene la crisis, eso fortaleció mucho a la economía, y aunque desde el punto de vista político ahora se le critica a este gobierno que se parece mucho al pasado, por ejemplo al gobierno de Echeverría, desde el punto de vista económico no es, porque si ustedes recordarán, el gobierno de Echeverría se caracterizó por altas tasas de inflación y endeudamiento público, ¿no? Eso pues tarde o temprano trajo una devaluación del peso mexicano y una inflación que pues nos condujo a la crisis de 1982, cosa que no está presente ahora. También debemos recordar que era una economía petrolizada a lo largo del periodo de José López Portillo, cosa que ahora tampoco, ¿no? Tenemos una economía más diversificada. Ahora, comentábamos en programas pasados, el sector exportador es uno de los más pues sobresalientes en la región, en América Latina. 400,000 millones de dólares anuales no los exporta ningún país de la región. Entonces, tenemos ese sector exportador
pues ya siendo un clúster automotriz importante, un sector agrícola que también va despegando, eso no se había visto en el pasado, de tal manera que pues si hay semejanzas políticas, desde el punto de vista económico hay diferencias muy marcadas. Pero la semejanza más que nada es en el tipo de populismo de Echeverría, muy similar al que lleva a cabo López Obrador. Exacto, sin embargo, desde el punto de vista económico, los gobiernos populistas, digamos Alan García del Perú, pues han sido muy similares, ¿no? Gente que llega al poder, no tiene dinero para cumplir sus promesas y empieza a imprimir la fábrica de billetes. Exactamente, y por ahí tiene un periodo de auge, pero la economía la deja devastada, ¿no? Tal como ocurrió. Tarde o temprano las aguas toman su nivel. Exactamente. Y no se puede fincar un bienestar económico sobre alfileres. Exactamente. Entonces, desde el punto de vista económico, no encaja con el modelo populista típico latinoamericano, incluso en Argentina, ¿no? Donde se cuecen aparte. Exacto. Es otra historia los argentinos. Luego, la crisis de 2008-2009, que fue una crisis pues importada de los Estados Unidos. La burbuja inmobiliaria. Exactamente, ¿no? Nos dejó aprendizajes muy importantes. En aquel tiempo también se dejó sentir una presión en los precios, es decir, hubo también cuellos de botella en el sector agrícola exportador. Recordemos que en aquel tiempo estaba Cristina Kirchner, que puso la presidenta argentina. Exactamente, puso impuestos a las exportaciones. Hubo climas que no favorecieron a la producción de granos internacionales, y eso también provocó una crisis en el sector de granos, que también en México por otro lo tenemos ya en puerta con lo de Ucrania y Rusia. Ojo, ¿no? Ya está. Exactamente. Sin embargo, siento que de esa crisis se recogió también una disciplina fiscal importante. Hubo un aumento del endeudamiento, obviamente, con el gobierno de Calderón y después de Enrique Peña Nieto y también el actual. Pero fíjense que de 2010 a la fecha, el mundo se ha venido endeudando, y no solamente países subdesarrollados, sino también los países desarrollados, que eran el paradigma, ¿no? Es decir, Estados Unidos, exactamente. Recordemos una deuda impagable. Exactamente. Recordemos que el consenso de Washington nace en los Estados Unidos, y es una receta que nos imponen a los países subdesarrollados como una forma de estabilizar la economía para que pudiera haber crecimiento económico. Ahora ellos... el fondo, el FMI. El Fondo Monetario Internacional. Sí, claro, exactamente. Dicta la política monetaria económica. Exactamente. Posteriormente viene el euro, que también refuerza esas políticas, ese consenso de Washington, y la crisis de 2008-2009 obligó a los gobiernos a erogar montos muy altos para el rescate de la banca internacional. Recordemos que esto pues trajo un escándalo, porque era el moral hazard, ¿no? El riesgo moral, es decir, yo como... Que le tocó a Cedillo con el fuego a prueba. Exactamente. Yo como empresario, si gano, pues me va bien, pero si pierdo, entonces recurro al Estado. Pierdo el pueblo. Exactamente, para que me rescate, ¿no? Es decir, la socialización de las pérdidas y la privatización de las ganancias, ¿no? Cosa que a muchos países dejó descalabrados. México no fue el caso. Recordemos que por ahí Argentina tuvo un descalabro pues brutal, ¿no? Donde la gente perdió su patrimonio, un poco como lo que sucedió con los petrodólares en México. Ustedes recordarán que mucha gente saliendo de su mandato, López Portillo, pues tenía sus ahorros en dólares, ¿no?
Y Adiós. cuando- Mismos que hizo pomada. Exactamente, ¿sí? exactamente, ¿no? Y a la gente que tenía fincadas sus esperanzas en la solidez del dólar, Exacto. pues de pronto le dijeron, ya no tienes dólares, Así papá. es, así es. Ahora- Sí. Tienes Le centavos. regresaron pesos Sí. devaluados. Sí, ¿no? sí. Entonces, todos esos son experiencias que ha recogido la economía mexicana y que se ha vuelto más resiliente. En la actualidad, el mundo se ha endeudado de manera muy importante. Países como Francia, como Italia, como España, que pues nosotros los veíamos como civilizados, como que sabían manejar sus finanzas, Y no. ahora están peor desde el punto de vista macroeconómico que México mismo, ¿no? Entonces, el mismo euro ha perdido un valor con respecto al dólar, y la crisis ¿Qué sería, Iván? Hoy están casi Casi a la par. Exactamente, efectivamente, ¿no? sí. que es algo emblemático para ellos, porque la gente de veras está molesta, ¿no? Está molesta del cómo han pues conducido. Cómo han perdido competitividad en cuanto al valor de su moneda, Exacto. comparativamente hablando. Exactamente, y el problema de la inflación, ¿no? Claro. El problema de la inflación, aunque México tiene ahora, pues, las últimas cifras 10-11%, en comparación con otros países todavía sigue siendo una inflación relativamente Sí, baja. pero no tan relativamente baja, porque esta inflación tenía 20 años que no se daba Exacto. al nivel de hoy, una. Y dos, los precios están cada día al alza de los productos, Sí, al alza, sí. al alza, al alza, y ese aumento que hubo en los salarios, pues prácticamente se pulverizó. Se pulveriza. Y sí. salir al mercado, las amas de casa, los restauranteros, donde va uno a unos alimentos, te suben de un día para otro. Oiga, ¿por qué es que el huevo ya vale tanto, la tortilla ya vale tanto, el jitomate ya vale tanto? Exacto, pero es una inflación importada. No se debe a un desorden en las finanzas públicas como el que se daba en antaño. Es decir, cuando hay inundación, pues hasta los barcos más, digamos, defectuosos salen a flote, ¿no? Entonces, estamos ante un fenómeno internacional, y yo considero que el Banco Central está haciendo también su tarea, ha estado subiendo. Por fortuna. Exacto, ha estado subiendo. Porque López Obrador quería tomar las reservas y por fortuna Y desde la luego, normatividad no se quitar lo la dejó. independencia, que Exacto. eso es lo que ha permitido Exacto. un manejo sano, ¿no? Esto también ha sido una experiencia, un aprendizaje del pasado, ¿no? La autonomía del Banco de México le ha impreso a la economía mexicana una confianza, pues, que no tenían antaño. Entonces, este fenómeno, que sin duda no va a ser de corto plazo, es decir, ya los analistas prevén que la inflación dure todavía por 2 o 3 años Fácil. y paulatinamente vaya bajando. Obviamente que este fenómeno inflacionario va de la mano con una desaceleración de la economía mexicana, ¿no? Pero es una desaceleración también a nivel mundial, ¿no? Es decir, cuando el comercio internacional pues se repliega por esos problemas que hemos estado comentando. La crisis en Ucrania afecta, pues, principalmente a granos, afecta Cereales. a fertilizantes, ¿no? Y gas. Los fertilizantes, estamos hablando de suministros de suma importancia para la agricultura. Sí, y ambos, tanto de Ucrania como Rusia, que son los principales. Exacto. Estamos hablando de semillas, de aceite, estamos hablando de carbón, de gas y de petróleo, ¿no? Entonces, pues eso afecta a países que principalmente importan esos productos. México, incluso para sorpresa de muchos, en este contexto de precios altos del petróleo, ha bajado sus exportaciones, ¿no? Y eso también ha traído consecuencias con la relación con los Estados Unidos. Es decir, tenemos digamos, cambios en la política exterior mexicana,
que se reflejan en una caída en la inversión extranjera directa. Pero yo diría, por ejemplo, este famoso apartado 8 de la energía que están ahora reclamando el litigio. Los Estados Unidos, ¿no? En un contexto de comercio internacional son cosas que se dan. Recordemos que, por ejemplo, cuando recién se firmó el Tratado de Libre Comercio, se había acordado con los Estados Unidos que choferes... ¿Pero de cuál de los dos? ¿El de Salinas o el de López Obrador? El original, el Telecano. Sí. Se había acordado que los choferes, los conductores de transporte de carga mexicanos podían pasar circular a los Estados Unidos. Y finalmente nunca pudieron hacerlo. Dijeron que no, y eso pues condujo a litigios, ¿no? Sí. Lo mismo pasó con las escobas de mijo, ¿no? Sí. Que de repente decían, bueno, es que no, quedamos en que pasaban y no pasaban, ¿no? Ahora son los carros eléctricos. Hoy. Entonces, yo creo que estamos exagerando en darle demasiada importancia a este desacuerdo. Esto se tiene que pues desahogar en tribunales. Bueno, pero no somos nosotros, el que le está dando, el que metió puso el balón en la cancha fue el Obrador al no aceptar lo que él firmó, y que en parte es lo de las energías. Bueno, y él es el que entró en esa controversia, no nosotros ni los especialistas. A sabiendas de que el costo puede llegar a los 30 o 40 mil millones de dólares en términos... de aranceles, sí. A ver, en términos de que si se pierde ante los tribunales, sí, claro. Eso es. Entonces, sí, claro. Efectivamente... Y cada rato sacan... Quizá algunos analistas dicen, no es más que otra cortina de humo. No, esta no. A ver, no. que es como la maneja el presidente López Obrador para seguir manteniendo esta agenda que le permite estar... A ver, pero con Estados Unidos no puede estar jugando como él juega con nosotros, con sus cortinas de humo. No es que... Y más con lo que saca... con Estados Unidos. Es que juega con nosotros. Claro. Los Estados Unidos se van a plegar. Él quiere jugar y hacer, no, porque además ya ha caído a la ofensa. Con eso de Chicoche fue, yo creo que la gota que derramó el vaso en ese juego que a ese con los mexicanos, pero que no le hace gracia cuando ya toca a Estados Unidos. Bueno, pero esa es también parte de la democracia, ¿no? Es decir, la democracia permite a cualquiera llegar al poder que tiene una propuesta interesante y que logra, ¿no? Entonces, una de las cosas que fortalece al gobierno actual, pues es su legitimidad, ¿no? Indiscutible. Entonces, alguien diría, bueno, pues ustedes quieren un país democrático. De hecho, Estados Unidos es el paladín de la democracia. Se ostenta como el paladín, sin que lo sea. No, fue hasta Donald Trump. Bueno, sí, en esa de ostentarse, con Donald Trump lo quebró con ese asalto al Capitolio y que lo tiene a punto de ir al banquillo de los acusados. Claro, pero bueno, ese es el juego, ¿no? Sí, correcto. Ese es el juego. Y además me parece dentro de todo interesante que haya un mandatario que de repente pues se le pone rejego a los Estados Unidos, cosa que pues, no se suele... No, se le pone rejego en México y llega a Estados Unidos y se dobla, por favor. Ay, si no, se la compro. Sí, no. Que llegó Donald Trump, le tronó el dedo en julio del año pasado y llegó solícito porque estaban a inicios de toda la campaña. Y ahora John Biden va con John Biden y acá dijo que hasta lo de la Estatua de la Libertad, y llegó y se echó su perorata de 30 minutos, eso sí. Son política. Son aristas para el análisis, ¿no? Pero hay que ver que México, al parecer, sabe aprovechar la coyuntura internacional para, de alguna manera, resaltar sus intereses del tipo que ustedes quieran. Recordemos que
la nacionalización de la industria petrolera con Lázaro Cárdenas se dio en una coyuntura de guerra internacional, ¿no? Sí. Y que Estados Unidos pues, no podía pelearse con su vecino del sur en un momento en que de evitar. Claro, ¿no? Entonces cedía. Bueno, y la energía eléctrica con López Mateos, ¿qué coyuntura había? Bueno, en ese caso, pues era la Guerra Fría, ¿no? Estábamos en plena crisis de los misiles, Rusia, Estados Unidos, claro, y bueno, empezaba la guerra de Corea y Vietnam, y este plan de Kennedy para erradicar el hambre en América Latina para, pues, de alguna manera, pues eran momentos muy agitados, ¿no? Donde el plan de contingencia Rusia-Estados Unidos estaba al tope, ¿no? Entonces, ¿quiere decir que el observador está aprovechando la guerra Rusia-Ucrania para meterse en el escenario? Podría ser, por supuesto. Ser. De hecho, esta postura que se le criticó mucho, decir, bueno, nosotros no vamos a romper relaciones ni con uno ni con otro, me parece sensato y que se le aplaudió mucho a Fox en su momento cuando George Bush quería que México, que estaba en el Consejo de Seguridad, pues votara para que pues le diera luz verde a Estados Unidos y Fox dijo no, o sea, no. Creo que fue de las pocas cosas buenas que hizo Fox. Exacto, ¿no? Y que pues se sigue una tradición de decir, bueno, sí, es un momento difícil, nosotros no aprobamos ninguna invasión, pero no vamos a cortar relaciones, ¿por qué? ¿No? Además, yo no tengo por qué comprar problemas que no son míos, dirímanlos ustedes. Exacto, ¿no? Exacto. Sí. Que hay que ver que al final le salió como acierto. Recuerden que incluso cuando Guaidó ya estaba pues siendo reconocido por una serie de países, México se esperó y dice, no, esperen, ¿no? O sea, aquí el mandatario es Maduro, ¿no? Y hubo una presión internacional y al final pues no cuajó, ¿no? Oye, Gerardo. No, pero cuidado porque la reserva en oro ya, creo que está en el Reino Unido, ya se la dieron bajo resguardo a Guaidó. Finalmente pierde el litigio Maduro. Aunque sigue la controversia, pero ya esta nota, no sé si es semana pasada, se la dan a Guaidó, sí. Bueno, sí. Fíjense, ojo, aguas. Eso también habla de una falta de seriedad en los sistemas financieros internacionales, ¿no? Es decir, cómo es que los países que confían en el SWIFT, en el sistema, en la arquitectura financiera internacional, dejan sus reservas y de repente se portan mal y se las cortan, ¿no? Te la decomiso. Exacto. Usted es que usted no es democrático, aquí se la decomiso. Pues no. Ya casi tenemos que despedirnos. Sí. Siempre es interesante escucharte, pero a mí me gustaría que regresáramos al origen de tu intervención esta tarde, Gerardo. Hablas de esta resiliencia que la economía mexicana ha demostrado a lo largo de las últimas décadas, sobre todo. Y de las tres crisis emblemáticas. Entonces, esto quiere decir, en esta contextualización que has hecho, que no tendríamos que preocuparnos por la crisis económica puntual que estamos viviendo en México. No, por supuesto que sí, pero yo considero que no va a alcanzar niveles de pérdidas económicas como las de antaño, es decir, hablando de 1995. Estoy haciendo un comparativo. Sí. O sea, hubo más pérdidas en 1994-95 que ahora durante la pandemia, ¿no? Es decir, hay incluso en el mismo mercado de trabajo una flexibilidad, ¿no? Al ser esta ya una economía abierta, una economía digitalizada, una economía con otras oportunidades, la posibilidad de tener un golpe tan severo como en el 95
se aleja. Se minimiza. Se minimiza. Sí. No hay que, por supuesto que no hay que tomarlo a la ligera. Sin embargo, es un deber compararnos con otras latitudes, sobre todo con la región América Latina. ¿Cómo están enfrentando otros países la crisis actual? Y con quienes nos podemos comparar, que es con Brasil, con Argentina, Colombia, pues son países más pequeños. Chile, pero Chile es una economía fuerte, pero muy pequeña. Es decir, Chile tiene 17 millones de habitantes. Sí, ¿no? Pero a ver, maestro Reyes, antes de que ya para terminar, ojo, tanto se ha hablado de Peña Nieto y de Salinas, que son los dos únicos presidentes que en estas recesiones históricas no les tocó, ni a Salinas ni a Peña Nieto, estos periodos convulsivos de recesión. No son datos míos, son datos oficiales. ¿Cómo entenderlo? Bueno, pero estos dos gobiernos sentaron... Y a López Obrador ya le tocó. Sí, sentaron las bases para que la economía fuera más resiliente, ¿no? Digamos que Salinas, con las reformas al Banco de México, con el Tratado de Libre Comercio... Sobre todo, esas dos. Exacto. Y Enrique Peña Nieto, pues con esta... vamos a decir que era logro, bien o mal. Recuerden que una de las cosas que se le señalaba a la economía mexicana, ¿por qué no avanza? ¿Por qué no crecemos? Pues la falta de las reformas estructurales. Él, bien o mal, las empujó todas juntas. Y ese es un logro, ¿no? Ese es un logro que al final, pues dicen... andando la carreta se acomodan las calabazas, ¿no? Claro. Es decir, hay que tomar decisiones, no... Así tendremos que esperar que se acomoden las calabazas con el tiempo respecto a lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador. Sí, porque la paradoja es que hoy Peña ya casi está en el banquillo de los acusados. Exacto. Cuando él logró, claro, por supuesto, dejarle una economía sana, guste o no a los obradoristas, se las dejó. Exacto. No, además, proyectos de infraestructura importantes, ¿no? Como el de gas y la conexión con los Estados Unidos de energía, ¿no? Importantes, ¿no? Sí. Me parece que pues ahí va, ¿no? Ahí va la economía, muy lejos de ser perfecta, muy lejos de tener a todos satisfechos, pero yo creo que el tomar decisiones siempre trae como consecuencia ir corrigiendo bajo la marcha, ¿no? Dice Araceli Pérez, qué buen ponente, felicidades por su manera tan sencilla al explicar, gracias por la lección. Aquí también dice César Ángel, buenas tardes a todos, en realidad y opiniones, especialmente a su invitado. Gracias, César. Bien. ¿Con qué terminas? Te lo pregunto también, ¿no tenemos entonces mayores razones para estar alarmados por la situación económica muy puntualmente? Yo terminaré con esto. No nos queda sino trabajar, redoblar esfuerzos y en este contexto de digitalización estar muy atentos, porque no debemos perder de vista que el rendimiento, en este caso histórico, de cualquier inversión oscila en el 7%. Cualquier inversión que a ustedes les propongan que va del 20, del 50%, eso no existe, claro. Pero la gente lo está creyendo. Está en este contexto de digitalización, de criptomonedas, de falta de confianza. No, cuidado con las criptomonedas, exacto, cuidado. De falta de confianza en el sistema financiero, ¿no? Sí. Creo que no debemos perder de vista decir, bueno, pues cuánto es lo que yo puedo normalmente esperar de una inversión, ¿no? Y históricamente ha sido del 7%, sí, ¿no? Más o menos. Entonces, creo que decía Adam Smith, la riqueza de las naciones reside en sus habitantes. La fuente de valor está en el trabajo, ¿no? Entonces, por supuesto. No hay que ir más lejos. Ahí está. Exacto. Tan sencillo. Exacto. Entonces, y eso en un momento dado, claro que es posible aspirar a beneficios, a utilidades
pero razonables. Claro. Cuando se habla de estos márgenes Sí, que no. alguien ofrece, Exacto, dice, sí. pues ¿en qué estás pensando? Exacto. De eso no existe. Exacto, O sea, exacto. pero la gente, La gente, a veces exacto. por ignorancia Sí. y las más por ambición, Exacto. se va y se pierde. Ahí No, está lo y- que pasó y con hay- el grupo Sigma en Puebla, Sí, claro. por favor, ¿a cuánta gente Múltiples reventaron? ejemplos. Hay que aceptar que somos un pueblo pues muy supersticioso, que pensamos que es más factible ser o convertirnos en millonarios comprando billetes de lotería que trabajando arduamente y aprendiendo, ¿no? Es parte de la idiosincrasia, ¿no? Pero bueno, a lo mejor algún día aprenderemos. Exacto, y no hay nada como el trabajo en tiempos de inflación, Claro. porque precisamente la inflación empobrece a las personas con un ingreso más bajo, ¿no? Entonces, para aumentar el ingreso, pues hay que trabajar. Y por desgracia México la tiene, Sí, por supuesto. de los Pues ingresos, el 60 mayor. millones de mexicanos. No, y de los ingresos del salario No, y mínimo. en términos generales, claro. Sí, claro. sí, sí. Es invariablemente cada vez que hay inflación, los niveles de pobreza aumentan, ¿no? Sin duda. Y estamos hablando de pobresa alimentaria, ¿no? Gerardo, Sí. como siempre, muchas gracias. Ok. ¿Cuándo te vas a Guanajuato? La semana que viene ya voy a estar dando clases. Y hasta que termine el ciclo lectivo, Regreso, regresarás sí, a Puebla. Estaré acá en diciembre, en los primeros días de diciembre. Ella está. Bueno, pues te invitamos, Claro ¿no? que sí, claro que sí. Te invitamos A la mucho primera gusto. posada. A ver. Con mucho gusto. ¿Y por qué a la primera? Pues desde antes. Regresa en diciembre. Punto. Está bien, señor. No se vaya. Gracias, Gerardo. Gracias a ustedes. No Reyes. se vaya, porque tenemos mucho que comentar, a pesar de que no va a llegar Blanca González. Acaba de mandar un mensaje, tuvo un contratiempo, y ahora sí, señor, tendrá usted para solazarse en su conocimiento y en Podemos su invitar que planteamiento continúe político. don Gerardo Reyes para que nos siga dando lecciones, clases, con ese lenguaje tan sencillo, con peras y manzanas, para que A ver, entendamos los mexicanos. Por eso lo estoy anticipando. Y si tu agenda lo permite y te quedas unos minutos más, estaría perfecto, porque creo, si lo permite, claro, sí. sí, Pues claro. ya está. No se vaya, regresamos con Gerardo. Tiene que ser Gerardo. El avión ahora sí lo dejó este señor, pero de plano le voló. ¿Ya qué le hacemos? Viene dormido, creo Gerardo todavía. Reyes Guzmán, hombre. Sí, qué después cosa. de 1000 años ya se acordó. ¿Ya estamos en corte? Ándele, ándele, ándele. El Hotel Holiday Inn Pueblo Afinsa los invita a conocer su buffet. Bienvenidos. Acá tenemos el mejor surtido de mangueras y conexiones del mercado.
Muy bien, don Gerardo Reyes, para que no me digan que mi ancianidad me abruma. A ver, Sí me abruma. ¿Alguien le ha dicho que es anciano? No, pero no necesita decírmelo nadie, eso yo lo sé y con eso es más que suficiente. Gracias por compartir unos minutos más, Gerardo. Sí. Déjanos agradecer a quien hace posible este esfuerzo, a Arnoldo de la Rocha, el Pollo Feliz, a Gerardo Navarro, Marco Mangueras y Conexiones de Puebla, a Alfonso Gómez, el Hotel Holiday Inn Finza, a Sarkis Mena, Weldent, a Ángel del Castillo, Flor de Aloe, a Blanca Peralta, Plaza Dorada, a Andrea Igartúa, Natural Eyes, prótesis oculares a la medida, a Jorge Espina, Hacienda San José Actipan, a Rodrigo Álvarez, Casa Reina, y a Publixi, María García. Oiga, ahorita que rápido, antes de entrar seguir con don Gerardo Reyes, el doctor Igartúa, que de estuvo ayer, aquí. qué bárbaro, Sí. qué lección, pero además, no sé cómo no ha trascendido mediática y socialmente. Obviamente, que él con su sector, sus pacientes sí, y se hace en la cadena con la familia, pero mediática y socialmente es un tema totalmente desconocido, el descubrimiento que él ha hecho sobre la diabetes. En verdad Porque que hay es un algo... principio, porque hay un principio Habló algo ético, de la, ¿cómo dijo? De quercetina, sí, pero no, pero de esta mafia, ¿cómo la denominó? Eran unos... la ¿qué? mafia farmacéutica. Sí, pero le dio un nombre. Bueno, en fin. No lo recuerdo, pero aquí Sí. en este tema hay un factor importantísimo que tiene que ver con que no haya potencializado, Ese es el término. este espléndido producto. No, es el descubrimiento, porque él lo hizo. Es investigación, son Sí. décadas de investigación, pero por no caer precisamente en las manos En la de mafia, en la mafia sí, farmacéutica, de esas por un transnacionales. principio de ética para el doctor, pues por eso se ha mantenido todavía pues casi en el anonimato. Ay, mis respetos. Don Gerardo Reyes, a ver, usted que le sabe a esto de la economía, es esta nota del Financiero del día de hoy. Dice, México vivió 6 recesiones económicas en 40 años. Dice, el Comité de Fechado de Ciclos de la Economía de México ha identificado 6 recesiones en el país de 1980 a 2020, periodo que comprende los gobiernos de 8 presidentes. Los pone, dice, la primera inició en diciembre de 1981 y terminó en junio de 1983, con una duración de 19 meses. La segunda fue de octubre de 85 a diciembre de 1986, duró 15 meses. La tercera fue de diciembre del 94 a mayo de 1995, con una duración de 6 meses, con lo que es la más corta hasta ahora. Y la cuarta fue de octubre de 2000 a enero del 2002, es decir, durante 16 meses. La quinta recesión empezó en julio del 2008 y concluyó en mayo del 2009 por un periodo de 11 meses, y la sexta y última nació en junio de 19 y concluyó en mayo del 2020 con una duración de 12 meses. Y hablamos de los periodos de los presidentes. La primera fue con José López Portillo, Miguel de la Madrid, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador. Sí, efectivamente, en todo este tiempo ha habido transformaciones económicas importantes. En cuanto a la primera, pues ya lo habíamos comentado. Fíjense, suele suceder que los analistas en salarios mínimos pongan el periodo de 1970 a 1976 como el periodo en donde el poder adquisitivo del salario mínimo ha sido el más importante en los últimos años. Que fue el sexenio completo de Echeverría. De Echeverría, ¿no? Pero lo que no se dice, primero, que era una economía cautiva, es decir, no había mucho que comprar, había 4 armadoras. México estaba cerrado al mundo. Exacto. ¿Sí? Había aranceles enormes. Altísimos. Era
casi un milagro que alguien pasara de contrabando. De hecho, pasaba mucho contrabando. A ver, no era un milagro, era una constante dadas las circunstancias. Sí, claro, ¿sí? Exacto, y ahí se generaba también una economía fantástica. Fue 70-80, la era del contrabando. Sí, de la de... Claro, pero efectivamente había incluso un control de precios y obviamente pues el poder adquisitivo era muy alto, pero no la oferta. Eso no se dice. La oferta, pues, ¿qué? O sea, no había que comprar. Recuerden que en zapatos estaban los Canadá, ¿no? Sí. Y eran zapatos malísimos, ¿no? Los bostonianos de Canadá. Y las botas. Bueno, usted porque era charro, toda la vida ha sido charro, pero No eran. No eran 7 leguas. En fin, la oferta era muy reducida. No se diga en entretenimiento, ¿no? Estaba Televisa, nada más 2 o 3 canales, y eso era, ¿no? Eso era lo que había. Con un poder adquisitivo, bueno, habrá gente que diga, pues sí, estábamos mejor, pero bueno... No. De que estábamos mejor, yo creo que habría que ir mucho más a fondo, claro, ¿no? Por supuesto. Oye, que te instalaran una línea telefónica, a veces hasta pagabas el traspaso, Exacto. ¿sí? No se diga ya cuánto y tenías costaba, que esperar 3 meses para que... ¿Cuánto costaba una conferencia internacional? Claro, sí. El televisor. Exacto. Eran contadas los hogares, solamente los fifís son los que tenían televisión en los 70s. Exacto, bueno, era la de bulbos, ¿no? Sí, la blanco y negro. Pero ya empezaba el color, No, en los 70s no, Leo. No. Bueno, hay que ver el año de... Pero bueno, viene este poder adquisitivo alto a un costo de un endeudamiento pues creciente, ¿no? Recordemos que ya con José López Portillo le apuesta al petróleo, se endeuda, ¿no? Y adiós. Cae el precio del petróleo y la economía... Se derrumba todo. Casualmente era un tiempo en donde la economía de los Estados Unidos estaba también en crisis, ¿no? Recuerden que Nixon fue el primero que dice, ya no juego al oro dólar, ¿no? Yo ya no voy a dar por el dólar oro, ¿no? El patrón oro-dólar se desintegra. Y es cuando pues empiezan a flotar las monedas, ¿no? Y la guerra de Vietnam hace que Estados Unidos se enfrente a un problema inflacionario incluso pues, muy parecido a este, ¿no? Que con la entrada de Paul Volcker pues sube las tasas de interés y los países que se habían endeudado en dólares como México para apuntalar su industria petrolera pues caen en una crisis severa, ¿no? Entonces creo que este periodo de 1982, el periodo de Miguel de la Madrid, que también se le denomina la década perdida, porque pues a Miguel sí fue década perdida. Pues es que... Hablando objetivamente. Sí, desde el punto de vista económico ha sido el peor sexenio, porque no levantaba cabeza, ¿no? Es decir, el problema de la deuda impedía que pues, se hicieran las inversiones importantes, que necesita un país en términos de infraestructura. Sí, bueno, desde México llegó a tener hasta fábricas de bicicletas estatales, ¿no? Sí, claro, porque, claro. Echeverría y López Portillo lo que hacían era, si un poco lo que estaba haciendo Maduro ahora y Chávez, ¿no? Si amenazaba con quebrar, no quiebra, sino la estatiza, la estatiza y la administra el gobierno. Todo, ¿qué no estatizó claro, en Venezuela? ¿Qué no está estatizando, mejor dicho? Entonces, como eso pues no es rentable, pues sigue absorbiendo recursos públicos y sigue endeudándose la economía. No funciona, ¿no? Decía Alan Greenspan, el socialismo dura hasta que lo dejan de financiar, ¿no? Cuando ya no lo dejan de financiar, por favor. Pues ya no. Entonces, ¿por qué son tan ineficientes, en términos generales, los gobiernos, para administrar las empresas que por alguna razón, en su carácter de estratégicas, tienen la obligación de meter las manos?
pero por lo pronto en México han demostrado que son nefastos para administrar. No, yo creo que el colapso de la Unión Soviética o del proyecto comunista lo dice, ¿no? No hay como el mercado para satisfacer las necesidades de la gente, porque en un libre mercado donde los precios funcionan, los precios son es el indicador más importante, ¿no? Sí. Junto con la oferta-demanda. Claro, ¿no? Y eso se rompe cuando hay una intervención estatal, porque hay una planificación central y dice, a ver, ¿cuántas personas hay aquí? ¿Cuántos zapatos vamos a producir? Pues nadie se ponía los zapatos que producía, por ejemplo, el gobierno alemán del Este, ¿no? Porque eso... Pues porque su materia prima quizá no era la mejor, porque no tenían diseño, porque... Ese es, fíjense, algo muy interesante. Recuerden que en la China de Mao todos estaban iguales, o sea, tenían creo que dos playeras, camisas, sí, bueno, medio militares, sí, así, sí. Y casacas, exacto, y todos en los eventos públicos estaban igualitos, ¿no? Ya de por sí son igualitos, ¿no? Para distinguir a un chino de otro, ¿no? No, pero a ver, lo que preguntó Leo, yo le agregaré, no es que el Estado sea ineficiente. El error cuando el Estado administra una empresa es poner a un director que no es del ramo, y dos, la brutal corrupción. Claro, pero eso suma a lo que usted dice cuando no hay el libre mercado. Claro. Pero si tienes un director, ahí estaba Conasupo, estaba Telmex. Bueno, dos ejemplos. No hay que... No, pero lo que me refiero es que cuando el Estado pone, es como cuando nombran a los secretarios, ¿qué tiene que hacer un administrador siendo director general del Seguro Social? Exacto. Bueno, pero era o un ingeniero agrónomo en Petróleos Mexicanos. Era algo muy común que a un secretario que era de pesca ahora lo pusieran en Hacienda y después... Sí. O sea, pero no era. ¿No? Sigue siendo. Sigue siendo. Ese es el problema de la eficiencia. México no ha podido formar funcionarios de carrera que son necesarios porque en la cuestión política siempre hay personas que dicen no, yo lo voy a hacer mejor, y cuando yo llego al poder todo lo que se hizo anteriormente atrás, estaba mal, fuera. Y no se avanza, ¿no? Pero esa posibilidad yo también la veo muy lejana. ¿De qué? De que se consolidara un funcionario público de carrera, porque los privilegios que en un momento dado los diferentes grupos políticos buscan, pues en automático los perderían, ¿sí? Bueno, hay que ver que sí hay algunos progreso. Por ejemplo, creo que la Secretaría de Hacienda en Relaciones Exteriores, tiene ya sus mandos medios que sirven de asesores a quien está en el poder, ¿no? Pero que ellos conocen bien el ramo. Sobre todo creo que el avance se ha visto en la administración pública, una administración pública más moderna, ¿no? Ahora llega uno a Hacienda, tiene su boletito, tiene una cita, todo se hace por internet. Creo que ha habido una modernización de la administración pública que no podemos soslayar, ¿no? Pero ojalá fueran otras dependencias, mi querido Gerardo. No, te lo voy a decir. Claro. O sea, es que especialmente en la Secretaría de Hacienda ha sido cada año eficientar la recaudación, lo cual no está mal, está bien. El tema después es qué pasa con esos recursos. O sea, pero sí, fíjense, algo que a mí me inquieta es que la administración pública actual tiene sistemas de control muy rígidos y que difícilmente una persona puede hacer mal uso de los recursos. No, a ver, el mejor ejemplo es el Gamex. Ahí está el hoyo que dejó este señor Ignacio Ovalle en lo que era Conasupo, Diconsa y Liconsa. Pero ahí está un hoyo de miles de millones de pesos. Pero sí, pero vean. Y lo de Compranet, que se encontró
que de 180,000 asignaciones, concursos, de, sí, de el compras, 70% fueron asignaciones directas. Bueno, eso te deja abierto, no estamos hablando que estén robando, pero te deja abierto a una brutal corrupción, sí, para asignar a Gerardo Reyes determinado contrato millonario y dejar afuera a Leobardo Rodríguez, que tiene una oferta competitiva y menor a la de Gerardo. Sí, pero a lo que yo me refiero es a los sistemas modernos de administración pública, ¿no? Por ejemplo, el presupuesto basado en resultados, la evaluación externa. Eso sí, ¿no? Eso sí. La oficialía mayor que cuenta hasta el recibo más mínimo, ¿no? O sí, sea, porque además concentraron todo lo de la Oficialía Mayor de Hacienda. Exacto. Entonces, eso ha sido un avance, el hecho de que uno pueda consultar por internet cuánto gana un funcionario público, etcétera. Eso no se tenía antes, ¿no? Ha habido avances importantes. Por supuesto que esto permite también identificar malos manejos, pero en realidad sí la administración pública se ha eficientado. Y en algunas dependencias, no sé si ustedes han hecho uso, por ejemplo, del Infonavit, ¿no? El Infonavit también se ha modernizado mucho. No, y también ha habido problemas de malos manejos en el Infonavit. Siempre va a haber una... Precisamente con el que hoy quiere ser candidato a la presidencia del PRI, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, dejó allí un hoyo. Exacto. Yo creo que el problema no es tanto el régimen, sino la condición humana, ¿no? Siempre va a haber, en cualquier régimen, una tendencia a hacer trampa, ¿no? Pero sí ha habido esfuerzos importantes, ¿no? Sin embargo, en el entendido de esa condición humana, yo creo que no ha habido los esfuerzos importantes y suficientes para atacar esa corrupción que más bien se ha dejado pasar, y para atacar lo que es peor, que es la impunidad. O sea, ya entramos a un complemento que es esencial. Fíjense que hablábamos de la democracia en los Estados Unidos, y un sistema que permite el funcionamiento de la democracia es el llamado checks and balance, ¿no? Es decir, siempre hay ojos en todos los rincones que están observando, ¿no? Que están observando para que si alguien se sale de los límites, de inmediato hay. Pero ¿qué pasa? Bueno, pues eso también da pauta a que una prensa pues aproveche, ¿no? Aproveche y se dedique precisamente a monitorear, y de repente tú, Leobardo, que estás como funcionario público, yo soy el periodista, le digo, Leobardo, mira, tengo esto, ¿no? ¿Qué dices? ¿Y te cuesta tanto? ¿Vamos por la verdad o no? ¿Te cuesta tanto? Exacto, ¿no? Entonces... ¿no? Administras mi reputación. Que se lo pregunten al que está en retiro espiritual allá en el Tepeje de Rodríguez. Entonces, ¿qué pasa con este sistema checks and balance, ¿no? Que necesita refrescarse, ¿no? Constantemente para que funcione. Pero definitivamente el sistema de planificación central, o un sistema donde la intervención del Estado es excesiva, tiende a corromperse. Eso sí, eso sí. Bajo esa línea sí estoy de acuerdo. Y hay que reconocerlo. Tenemos en la actualidad, hablando de las crisis, ahora un empresariado mucho más creativo. Tenemos formas de innovación pues que antes eran difíciles, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos una gran confluencia con los Estados Unidos, con otros países. Ahora me dices que tu hija está en España. La conexión que ejerce México con el mundo nos permite ser mucho más innovadores, ¿no? Yo creo que ustedes... Obligadamente. Han sido testigos de la transformación de Puebla tan solo en el ramo culinario, ¿no? Sí. Claro, sí. No hay una oferta que tenga historia comparada con lo que hay ahora en Puebla, ¿no? Sí. Y son jóvenes que han salido al extranjero, son jóvenes que se manejan ahora por tablets, que tienen una presencia en las redes sociales, y es otra la manera en crear. Es que es otro mundo. Exactamente, crear es otro mundo, valor, sí, ¿no? Crear valor. Y eso lo debemos recalcar, ¿no? Sí.
como una diferencia cualitativa de cómo este país está enfrentando una crisis que pues de repente nos hace recordar el pasado y que no lo es, ¿no? Ojalá para el bien. Eso es importante. Para el bien del país. De repente nos hace recordar el pasado, pero que no lo es. No, de repente no. Diario nos hace recordar. Pero está concluyendo. ¿Sí? No lo es. Ojalá Sí, para el ojalá bien tengan razón de ustedes, 130 Gerardo. millones de Sí. mexicanos. Sí. Por el bien del país. O sea, nosotros debe quedar claro, no es que critiquemos por criticar ni porque seamos afectos o no a López Obrador, los hechos nos llevan a poner las cosas sobre la mesa y ver Los resultados, Claro, hasta la claro. fecha. Creo que el deber, decía Octavio Paz, el deber de la intelectualidad es pensar, ¿no? Pensar y la crítica constructiva, ¿no? Finalmente hay cosas que se salen de control, pero el análisis sí nos debe permitir pues ver otra perspectiva. Porque pues de repente lo decíamos en el pasado, la tarea de los partidos políticos es siempre desacreditar, ¿no? Constantemente desacreditar. lo que en su momento hizo 12 años López Obrador, 2006, 2012 y 2018, 18. Entonces, en este contexto hay que ver qué es lo objetivo, qué es lo que se puede medir, qué es lo que se está haciendo bien, qué es lo que no se está haciendo tan bien y qué es lo que se podría mejorar. Que además ya, para no quitarle más tiempo, el 2024 será para mí el punto toral de López Obrador, porque si él se empeña a toda costa a retener el poder con su corcholata o su candidato o candidata, y en el supuesto que la oposición llegase a ganar por un margen como la que él perdió en 2006 frente a Calderón, la gran interrogante que ya empiezan a hacerse los analistas, tanto financieros como políticos, es: ¿aceptará la derrota? ¿O aplicará la Constitución a su gusto, a su modo, O las estrategias de toda la vida que ha y utilizado. que hará reventar y México entre en una crisis? Estamos hablando hipotéticamente, aclaro. Sí. Por eso, para mí, independientemente de estos logros, hierros, deficiencias de López Obrador, se verán coronados en el 2024 cuando sea la elección presidencial, domingo 2 de junio. Fíjense que aquí yo añadiría, uno de las ventajas que tiene México con respecto a la región es haber experimentado una revolución mexicana Sí, tenemos historia. que nos sentó las bases para una estabilidad política que no ha tenido la región. Hasta hoy, por fortuna. Bueno, es una madurez, Sí, madurez con sí. la que se ha venido manejando el país. Y ahí la interrogante, que si en el 24 López Obrador tendrá esa... Checa la columna en negro, por favor, es la inflación por sexenio. Ah, mira, acá Ana Karen y don Héctor nos la mandan. Dice, con Luis Echeverría, la inflación fue de, déjeme ver, 126.06%. Con José López Portillo, 417.69%. Con Miguel de la Madrid, 4.030. Bueno, se está refiriendo a la depreciación del tipo de cambio. Acá nos dice inflación. Es inflación acumulada. A más adelante está. Bueno, Sí. claro, que se refleja en el tipo de cambio. Está interrelacionada. Exacto, sí. Pero Con- anual la inflación más alta ha sido la de Miguel de la Madrid en los Sí. 150 y tantos. Sí, ahí está. Es inflación acumulada al final. Sí, esa, sí, exacto, sí. Pues obviamente sí. Sí, al final de todo el sexenio, Exacto, así 4.000% la es. inflación. Eso sí, sí, correcto. Inflación acumulada. Datos duros. Por eso el Gracias, peor Ana. gobierno fue el de Miguel de la Madrid, ¿no? En cuanto a devaluación de la moneda. Y ¿No fue con Echeverría o López No, Portillo? no, con Miguel de la Madrid. Tampoco Miguel de la Madrid. Miguel de la Madrid. Por eso Salinas le tuvo que recortar 3 pesos, porque ya. Digo, 3 ceros. porque Cuando le ya- quitó los ceros. Exacto. Y fue un gobierno que se le acumuló todo, ¿no? Bueno, pero regresando al tema que estábamos Las de lo tragedias político. naturales. Fue Juanito Manasuerte, Miguel de la Madrid. Fue Chichonán, Sí. San Juanico. No, el sismo. No, pero San Juanico, el sismo, el huracán en Cancún.
La crisis de 87, donde empezaba apenas el sistema de bolsa de valores en México. ¿Y el dinero que no había, que se utilizó para el Mundial? Ese también. En fin, historias, pero déjeme concluir con el tema de que si López Obrador tendrá la madurez para que no regresemos a esa época revolucionaria, reconociendo en el hipotético caso que la oposición llegase a ganar por un margen del 0.3%, porque fueron 200,000 votos, más o menos, si la memoria no me falla, con la que ganó Calderón a López Obrador. Fíjese, don Gerardo, que la misma hipótesis se manejaba con Carlos Salinas de Gortari, porque se pensaba, bueno, este presidente se va a reelegir, ¿no? ¿Se acuerdan que echó a andar esa... ¿no? A ver, Sí, pero sí. no solo él, yo me voy a incluir, habíamos mucha gente que decíamos, pues venga la reelección, ¿no? Fidel Velázquez, Sí, ¿no? sí. Pero hoy no, hoy con López Obrador decimos no. Pero, y no sucedió. ¿Por qué? Es más fuerte la inercia histórica de una revolución mexicana que aquí en Tendrá México. que ver algo. Fíjese, en México, si hay un valor que a veces son escasos en este país, es la no reelección. Ese es el valor, ¿no? ¿Irá concatenado con el voto de Estados Unidos? Bueno, siempre hay una influencia, por supuesto, pero la no reelección en México No es- solo la influencia, una condicionante, Claro, ¿no? exacto. O sea, Es algo muy mexicano, ¿no? Entonces usted descarta ese por supuesto, hipotético por escenario. supuesto, sí, no. Usted en su... Puede ser línea- que como sucedió con Carlos Salinas, él influya sobre el siguiente mandatario, pero que él se reelija, no. No. Que no, que no digas- acepte. No, que no acepte. En un Pero bueno, hipotético pero, escenario. ¿qué quiere decir que no acepte? Pues que se quede o que... No, es que a eso nos llevaría. A ver, si es, digamos, que Claudia Sheinbaum fuera la candidata, Sí. y el de la oposición, Juan Pérez, Quien sea. y gana por ese escaso margen, repito, López Obrador dice que no lo va a aceptar, no lo aceptaría, y haría todo un movimiento para él continuar o desconocer el triunfo de ese candidato de la oposición, teniendo Bueno, los hilos aún del aparato de Estado. Yo considero que esto ya se dio en el pasado, ¿no? Con los plantones que él mismo hizo. Exacto, 2006. bueno, con más razón, en función a ese historial. Pero que finalmente se impone la institucionalidad de este país. En ese tiempo pues fue el INE, y no hubo más que reconocer la legalidad, ¿no? Hoy Es que, ojo, queriendo desaparecer el INE. Ojo, porque el otro año se van a elegir 4 consejeros, 4, de 11 quedarían 7, y si la oposición, Morena, corrijo, no los avala, no pasan por X, Y y Z, el INE en el 24 funcionaría con 7 consejeros, que ya vienen muy minados por los ataques obradoristas, o si mete estas 4 fichas es donde las reglas del juego quizás cambien a favor, se dice, Está de especulando Obrador. demasiado, ¿eh? No, al tiempo. Vamos. No, hablamos de datos duros, no estamos hablando de especular, no. 4 consejeros salen el otro año, el 23. Yo volteo siempre al pasado. ¿Qué ha sucedido en el pasado y qué puede Pasar. Exacto, en el 2024. No veo ese fantasma, sino, sí, obviamente controversia política siempre habrá, ¿no? Pero la estabilidad política que yo observo en nuestro país, otra vez en comparación con otros, me dice que pues va... Ese va tsunami bien. no llegará. Sí, no. Ojalá. Muy bien, Gerardo. Ok. Pues ya nos chutamos Qué la... gusto, sí, ya Ya te veo que quitamos. valió ya. la pena quedarse. Sí, señor, si yo no es que dudara que valiera la pena, Pero ya lo es estamos- por el- ya lo estoy despedido, por ya el váyase. respeto a las agendas de los invitados. Nada más por eso. Pero él nos obsequió media hora más. Fantástico. Gracias, Gerardo. A ustedes. No se vaya, vamos a regresar a un mini bloque con don Gerardo Pérez García para esperar al patio efímero de Yacín y Radilla. Qué nombres también, ¿eh?
desde el patio efímero, ¿no? O sea, la conceptualización Pero que de fondo traiga. jala el nombre. Sí, claro, Patio súper efímero. atractivo. Por eso los invité. Oiga, ¿no será efímero entonces esto? ¿De qué? ¿La ola obradorista? Ah, no sé. ¿O será persistente? Regresamos en 2 minutos, no se vaya. Las ofertas de verano llegaron a Plaza Dorada. Ven con tu familia y vive una experiencia única. Aprovecha los descuentos que tenemos en todas nuestras marcas. Anticipa tus compras, disfruta de nuestra gran variedad de negocios comerciales y consiente a toda la familia. Recuerda que por ti y por todos los que queremos, seguimos con los protocolos de sanidad para que disfrutes de un espacio completamente seguro y sanitizado. Las mejores ofertas de verano las encuentras en Plaza Dorada. Plaza Dorada. Flor de Aloe es una empresa mexicana, fundada en el año 2000, que fabrica bebidas y pulpas de diferentes frutas y verduras. Entre ellos, se especializa en productos a base de aloe vera para el cuidado de su salud, porque en Flor de Aloe convertimos su salud en prosperidad.